Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 256 de este 10 de junio del 2026. Yo soy Aide Serrano y me da mucho gusto saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TV Cun y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, en mis redes sociales. Igual, Aide Serrano, también me encuentras en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me encantará leer tus comentarios. Saludo también a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados también a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM y domingos igualmente 11 de la mañana en el 100.9 de Chetumal FM. Como sabes, aquí te comparto contenido a veces un poco incómodo, pero lo suficiente como para hacernos cuestionarnos, reflexionar y mirar la realidad con sentido crítico. Aquí te hablo de feminismo, machismo, perspectiva de género, roles, estereotipos y también de temas que están marcando la agenda pública, buscando dar contexto, claridad y herramientas que nos permitan entender mejor lo que vivimos. Mi convicción es contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia contra niñas, niños y adolescentes y mujeres deje de ser normalizada. En esta ocasión conversé con la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez sobre qué es el consentimiento, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. En las efemérides feministas revisaremos el Día Mundial de la Diversidad Sexual, que, inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género, realizadas en Stonewall, Estados Unidos, en 1969, se conmemora cada 28 de junio como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e intersexuales. Por otro lado, miles de personas rindieron este domingo un homenaje a Liana, una niña de 11 años cuyo presunto asesinato a manos de un hombre con denuncias previas por pederastia conmocionaron a Francia y generaron críticas al sistema judicial. Brutal feminicidio de un adolescente en Argentina vuelve a encender las alarmas a 11 años del origen de Ni Una Menos. Este es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Inspirado en las movilizaciones por los derechos de las personas con diversas preferencias sexuales e identidades de género, realizadas en Stonewall, Estados Unidos, en 1969, cada 28 de junio se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual como una expresión de apropiación del espacio público para reivindicar los derechos humanos y las libertades de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexuales e intersexuales. Especial relevancia adquiere esta conmemoración como un símbolo de la lucha también por el respeto y la tolerancia a la diversidad y la prevención y erradicación de la violencia contra las personas por motivos de discriminación por su preferencia o género. Vamos a ver más información al respecto. De la joven María Adela ofrece una radiografía de la doble moral de la sociedad mexicana. Mientras exige a las madres un desempeño infalible, se les obliga a maternar sin escuelas de tiempo completo, sin guarderías y sin redes de apoyo y en una permanente violencia familiar y de pareja. El reciente caso de la joven originaria de Chetumal, Quintana Roo, quien denunció años de
física y psicológica por parte de su propia madre, es la prueba que obliga a reconocer que el vínculo sanguíneo no es garantía de cuidados, amor ni responsabilidad, y que las tareas de cuidados también son responsabilidad del Estado, y que la familia no siempre es un lugar seguro, por el contrario. Por ejemplo, en Quintana Roo, datos recientes oficiales del INEGI arrojan que mientras el indicador nacional de pareja es del 25%, en Quintana Roo se eleva al 39%. La incidencia en el estado llega a ser hasta 564% superior a la media nacional. Esto significa que mientras en otros estados el problema es grave, en Quintana Roo es una crisis generalizada. Y la familiar encabeza las llamadas al 911, donde el municipio de Otompe Blanco, donde se encuentra la capital Chetumal, ocupa el tercer lugar después de Playa del Carmen y Cancún. La maternidad es una de las principales instituciones del patriarcado y se exige a las mujeres un desempeño infalible. Como señala la filósofa Silvia Federici, el trabajo de cuidados es invisible hasta que algo sale mal. Cuanto los vigilantes de la moral patriarcal entran en escena listos para linchar a la madre por no cumplir el guión de santidad y abnegación. La maternidad debe ser deseada y planeada o no ser. Es urgente acabar con la maternidad obligada e impuesta en México. La estadística es terrible. Nuestro país es el primer lugar en embarazo adolescente. Tan solo en el 2024 se registraron 390,000 nacimientos. Estamos frente a una imposición sociocultural patriarcal que obliga a niñas a ser madres, mientras el 59% de los agresores conviven bajo el mismo techo que sus víctimas, además de la falta de corresponsabilidad masculina tolerada e invisibilizada. Este 10 de mayo, Día de las Madres, avancemos en desmitificar la maternidad abnegada y exijamos que los cuidados sean una corresponsabilidad de todas las personas que comparten el techo y que no sea una condena solitaria solamente para las mujeres. Necesitamos que la Ley Sabina y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias funcionen para que el abandono de las infancias deje de ser la norma. ¿A ti cómo te gustaría que te celebraran el 10 de mayo o cómo piensas celebrarlo? Sabes que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación e incluso una denuncia en recursos humanos. No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Muchos líderes me dicen, Aide, es que ahora ya no se puede decir nada. Sí se puede decir, pero con perspectiva de igualdad. Lo que antes llamábamos halago, hoy muchas veces es un micromachismo o incluso hostigamiento. Por ejemplo, opinar sobre el aspecto físico de una colega en una junta de resultados antes parecía cortesía. Hoy es una muestra de un comentario no solicitado sobre el cuerpo de una persona. Y en el mundo ejecutivo de hoy, eso es un error táctico que proyecta obsolescencia. La clave no es dejar de hablar, sino integrar una nueva mirada. El secreto para un liderazgo impecable es pasar de la amabilidad tradicional al rigor profesional. Cuando aprendes a identificar esa línea delgada, recuperas la seguridad para comunicarte sin miedo a ser cancelado. Si quieres dejar de sentir que caminas por la cuerda floja y entender exactamente dónde está esa línea, he preparado una masterclass gratuita para ti. El ABC de la igualdad. Ahí vamos a blindar tu trayectoria. Haz clic en el enlace de mi biografía o deja aquí en los comentarios la palabra igualdad y te mando el enlace. Miles de personas rindieron este domingo un homenaje a Liana, una niña de 11 años cuyo asesinato a manos de un hombre con denuncias previas por pederastia conmocionaron a Francia y generaron críticas al sistema judicial. La niña desapareció el 29 de mayo en el pequeño pueblo de Florence, una zona rural al suroeste de Francia, y la última vez que se le vio con vida fue subiendo al auto del acusado, padre de una amiga de la niña. Su cadáver se halló días después en un silo agrícola abandonado, mientras que la ira aumentaba a medida que se conocía que el sospechoso, Jerome B., fue detenido. Contaba con varias denuncias por violaciones a menores, pero ninguna condena.
Más de 6,000 personas, según las autoridades, participaron en una marcha para recordar a Liana, donde vivía en Florence. Esta manifestación fue encabezada por sus padres y su hermano, y una pancarta se leía con la frase: nunca más, te queremos y te echamos de menos. También una mujer de ese pueblo declaró que el pequeño mundo de esa comunidad se desplomó al saber de este horrible crimen. Y la emoción se palpaba entre los asistentes, algunos con flores en la mano en esta manifestación. El sospechoso residía en un pueblo aledaño y ese pueblo fue cubierto con una sábana blanca en la que se leía pena de muerte para los pederastas. Las autoridades no informaron sobre las causas del fallecimiento de la menor, ni tampoco han dicho si fue agredida sexualmente. Su desaparición y muerte provocaron un terremoto social en Francia, donde a menos de un año de la próxima elección presidencial, toda la clase política se hizo eco de la tragedia con críticas a la justicia y al gobierno. Está claro que ha habido un fallo y que no podemos ignorar que se han puesto de manifiesto deficiencias, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. En el punto de mira está especialmente una denuncia presentada en agosto del 2025 contra el sospechoso por violación de una menor, que estaba siendo investigada por la fiscalía de un pueblo cercano, y nunca se detuvo ni se interrogó al hombre. Estos feminismos en corto, sin tanto rollo, continuamos. Hablemos de un estereotipo que quiere denostar a algunas mujeres: la señora de los gatos. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana. Esta frase de la señora de los gatos es un intento de insulto muy recurrente en las personas machistas, muy frecuente en espacios donde se habla de feminismo, como en mis redes sociales. Por ejemplo, me preguntan cuántos gatos tengo, si ya comencé con el primero, y que seguramente me convertiré, si no es que ya lo soy, en la señora de los gatos. Esto, según los machistas, pues es sinónimo de soledad y de fracaso, porque el estereotipo del éxito en una mujer es que tenga hijas e hijos, que esté casada con un hombre, ergo que deba ser heterosexual, su esposo sigue con ella, es decir, no está sola y no tiene gatos. Esta frase es un micromachismo que de micro no tiene nada y sí de mucho machismo. La expresión se ha normalizado y en muchas ocasiones se dice sin pensar en la carga de violencia que conlleva y en el dolor también que puede causar en algunas mujeres que no tienen hijos, que lo intentaron, lo desearon y no lo consiguieron. Esta violencia machista recobró notoriedad cuando el senador J.D. Vance, compañero de fórmula del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió de forma despectiva a varias mujeres, incluyendo a Kamala Harris, actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, como Cat Lady o señora de los gatos, haciendo hincapié en que no tiene hijos biológicos y que por esta razón mujeres como ella viven vidas miserables. En el ámbito público y tratándose de la disputa por cargos políticos, esto también se convierte en violencia política en razón de género, pues cuestiona las decisiones de las mujeres con relación a la maternidad, a su estado civil, a su profesión y en general a cómo vivir su vida, cosa que por cierto solo les incumbe a ellas. Este estereotipo sexista también lo popularizaron los Simpson, otro ejemplo de cómo la televisión contribuye a normalizar el machismo. Está retratado en el personaje de Eleanor Abernathy, o Abernathy. De joven tuvo una vida académica exitosa, se doctoró en Harvard y Yale, hizo una pausa en su carrera por una licencia de maternidad. La historia la retrata sin pareja, después no se sabe qué pasó con ese bebé, tampoco si se casó o cuál es su preferencia sexual, solo que vive sola, parece estar loca, es adulta mayor y tiene infinidad de gatos que le lanza a quienes se acercan a su casa. A los ojos de la sociedad machista y patriarcal, es una mujer que fracasó.
Otra característica de la también conocida como la loca de los gatos es su fealdad, que va acompañada de su vejez. Ambos que son pecados capitales que no pueden cometer las mujeres, pues la exigencia de juventud permanente y también de cánones de belleza anglosajones se imponen desde el capitalismo para mantener a las mujeres adictas al consumo de productos cosméticos y así gastar miles de pesos al año. El sistema capitalista y patriarcal encuentra formas permanentes y constantes para controlar a las mujeres. Las frases que se insertan en la cultura y su expresión cotidiana son muy efectivas y son formas de dominio disfrazadas de humor. Y los objetivos, bueno, pues son que las mujeres no ejerzamos nuestra libertad ni nuestros derechos humanos, que creamos que el único destino posible que tenemos en la sociedad pues es la maternidad, cuidar de los demás sin cobrar un solo peso y que el amor del hombre es nuestra única salvación. Lo bueno, hay cosas buenas, es que el feminismo ha desvelado violencias como esta y otras y millones de mujeres estamos avanzando en desmontar las expectativas machistas que se tiene de nosotras en la sociedad y en construir las propias. Vamos avanzando y ¿qué creen? Los gatos también nos van acompañando. Y el brutal feminicidio de Agustina Vega en Argentina vuelve a encender las alarmas a 11 años del origen de Ni Una Menos. Hace 11 años precisamente, es que cada 3 de junio miles de personas salen a las calles en distintas ciudades de Argentina para manifestarse en contra de la violencia de género. Así lo reseña una nota de Anabella González para CNN en español. Este año, como ocurrió en 2015 y también en otras ocasiones, la indignación es aún mayor por un caso reciente, el feminicidio de Agustina Vega, una menor de 14 años que movilizó y reavivó un pedido de justicia. El sábado, el hallazgo del cuerpo sin vida de Agustina, que estaba desaparecida desde el 23 de mayo en la provincia de Córdoba, movilizó un reclamo generalizado a las autoridades policiales y judiciales, a quienes señalan por presuntas irregularidades en la investigación para dar con su paradero. Irregularidades que las autoridades, por supuesto, rechazan. Y este caso tiene como único imputado a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años con quien, según contó la madre del adolescente, tenía un vínculo de amistad. La Fiscalía de la Ciudad de Córdoba, a cargo del caso, imputó el lunes a Claudio Barrelier en la causa por el delito de homicidio agravado por violencia de género. En lo que va del 2026 en Argentina ha habido 86 feminicidios, así lo reporta el Observatorio de Violencia de ese país. Sin embargo, un reporte de medios de todo el país dicen que es mayor. El Registro Nacional de Feminicidios de Justicia de Argentina indica que cada 44 horas muere en casos relacionados con violencia feminicida al menos una mujer en Argentina. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, presentó el lunes estas estadísticas y bueno, dijo desde ese gobierno que su ministerio no hace el seguimiento de casos de feminicidio, sino que es una categoría que determina la justicia. Bueno, pues la situación no es mejor en Argentina que en México, donde en México al menos 11 mujeres mueren todos los días a causa del feminicidio, del machismo, de la violencia feminicida en nuestro país. Y Francia tampoco es la excepción. Ojalá todas estas manifestaciones llamen la atención finalmente de la justicia, de las procuradurías para hacer su trabajo, como es el trabajo del Estado, de los gobiernos, de garantizar el primer y más importante derecho de las mujeres, que es vivir una vida libre de violencia. Estos feminicidios, esto es feminismos, no feminicidios, qué terrible, la verdad, y qué terrible seguir leyendo de feminicidios, en especial de niñas de 11, de 14 años, no solamente en México, sino en el mundo. Esto es Feminismos en corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano. Continuamos. ¿Cómo es que una mujer llega a desvivir a otra mujer que teóricamente forma parte de su círculo de cuidado?
Para entenderlo debemos hablar de la suegra como la guardiana del orden patriarcal. Durante siglos el sistema ha entrenado a las mujeres de generaciones anteriores y todavía actuales para ser las capataces del hogar. En una estructura donde el hombre es el centro del universo, la madre del rey asume la responsabilidad de vigilar que ninguna intrusa altere el status quo. Históricamente, la cultura popular ha caricaturizado la relación entre suegras y nueras. Desde los chistes de sobremesa hasta los guiones de telenovela, se nos ha enseñado a ver este vínculo como una guerra disque natural de egos, un conflicto doméstico inevitable. Sin embargo, se trata de una mentira y de otra construcción del orden patriarcal. Este 15 de abril, Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años y madre de un bebé, fue desvivida en una colonia de alta jerarquía económica en la Ciudad de México, en Polanco. Por la denuncia sabemos que fue su propia suegra, Erika María N. Ella no es un monstruo, es el resultado de un sistema que premia a la mujer, que somete a otras para mantener la jerarquía familiar. En este esquema, la nuera no es una aliada, sino una amenaza al orden que la madre protege y al control sobre su hijo. El patriarcado es tan perverso que utiliza nuestras propias manos para ejecutar su sentencia. Esta tragedia nos obliga a confrontar la misoginia internalizada, porque vivimos en un mundo donde el valor de la mujer ha sido históricamente medido por sus vínculos con los hombres. Ser la madre de o la esposa de, por ejemplo. Cuando el valor personal depende de la cercanía con el macho alfa de la familia, la llegada de una mujer joven, independiente, brillante como Carolina, se percibe como una usurpación. El sistema nos pone a pelear entre nosotras, nos enseña que para ser la reina de la casa hay que pisotear a la que viene llegando. La rivalidad entre suegras y nueras es un invento del patriarcado para asegurar que la sororidad nunca se afiance. Si nosotras estamos ocupadas destruyéndonos en la intimidad, nunca tendremos la fuerza para cuestionar al sistema que nos oprime a ambas, a todas. Carolina Flores Gómez, a ella la desvivieron, no la desvivieron por una pelea familiar, sino porque el hogar que debería ser el refugio más seguro sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres en México. Y porque todavía hay mujeres que creen que cuidar al hijo, hombre, significa eliminar a la mujer que él ama, que él escogió. Urge una alfabetización feminista que llegue a las abuelas, a las madres y a las suegras. Necesitamos desmantelar ese sacrificio materno que se convierte en una exigencia de sumisión para las nueras. Necesitamos entender que nuestra verdadera familia no es la que nos impone el linaje del apellido, sino la que nos permite estar seguras y libres de violencia. Justicia para Carolina, ni una más, ni una menos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué suegras has tenido? ¿Eres así? ¿Eres algún tipo de suegra similar? Déjalo aquí en los comentarios. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez. ¿Cómo estás, maestra? Buenas tardes, Aide. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para platicar juntas. Encantada de tenerte aquí en el programa, una especialista en muchos temas, pero hoy en particular vamos a aprovechar todo su conocimiento para abordar un tema que tiene vigencia, que es actual, a raíz de una noticia que se hizo viral, como decimos ahora, se popularizó en los medios de comunicación y fue la noticia la que se popularizó, más no el hecho, porque el hecho es más común y corriente de lo que quisiéramos, que es este abuso de personas adultas a niñas, niños y adolescentes. Toda esta serie de manipulaciones, engatusamientos, especialmente de hombres, aunque también ocurre en mujeres, especialmente de hombres que convencen a niñas, adolescentes de tener relaciones sexoafectivas con ellos, y haciéndoles creer que son en relaciones en términos igualitarios, en términos propios, que no debe ser así, porque en realidad son relaciones de abuso. Pero vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que
integremos a la conversación cotidiana, que es el consentimiento. Y para eso invité a la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, quien es profesionista en el ámbito legal, con más de 20 años de experiencia en la procuración y administración de justicia, enfocada al derecho familiar, derechos humanos y amparo, especialista en políticas públicas y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y asesora en sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes. Maestra Cervantes, para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué focos rojos ves en cuanto al consentimiento de la niñez? Cuando hablamos del consentimiento, en específico con este tema, nos referimos al consentimiento que la ley le otorga a niñas, niños y adolescentes para sostener relaciones con las personas que quieran, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta visión, hace muchos años, incluso antes de que se hablara de los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, se empieza a legislar respecto a este tema en cuanto a que a cierta edad, cuando los legisladores consideraban que ya tenían la madurez suficiente para establecer relaciones sexoafectivas con otras personas, entonces empieza a analizar respecto de que si era necesario determinar a qué edad es suficiente para que esta adolescente o este adolescente pueda tener relaciones sexuales consentidas, que se entienda que es consentido, ¿no? Sin embargo, con esta nueva visión de la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues empezamos a advertir, a sentir preocupación respecto a este punto, porque ya no es solamente suficiente la interpretación biológica de que si hay una madurez o no para sostener relaciones sexoafectivas por parte de los adolescentes, sino que es necesario tener en consideración que niñas, niños y adolescentes pues en realidad son personas en desarrollo que tienen una vulneración no solamente por su edad, sino también pues hay una vulnerabilidad física, psicoemocional, psicosocial, que pues los coloca en una posición de riesgo de ser víctimas de violencia, sobre todo de violencia sexual, ya que la violencia infantil se considera como esa conducta a través de la superioridad del poder o el uso abusivo del poder para causar un daño en la integridad de una persona menor de edad, ¿no? Entonces, esto es lo más alarmante, el considerar que a cierta edad tienes esa capacidad para consentir, pero cuando se trata de adultos, la situación cambia, porque ya hay una desigualdad de poder, están expuestos a manipulación, a engaño, a violencia moral, que pareciera que la conducta fue consentida o que incluso el adolescente haya dado su consentimiento. Y entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, en el Código Penal de Quintana Roo, está regulada la violación, el abuso sexual y el delito de estupro. Este delito, antes incluso se hablaba de cuando una persona mayor de edad tuviera relaciones con una persona menor de edad con su consentimiento, pero decía bajo engaño, seducción, se hablaba de eso, ¿no? Y lo alarmante es que si una autoridad encuadra el delito en este supuesto, las sanciones, las penas que se imponen son mucho menores a que si se tratara de una violación, porque con una violación a un menor de edad se podría alcanzar una pena de hasta 50 años, mientras que en el estupro únicamente se obtendría una pena de 4 a 8 años, ¿verdad?, en prisión. Entonces, eso es lo preocupante de esta situación
esta regulación del llamado consentimiento sexual por parte de niñas, niños y adolescentes. Y para quienes no están familiarizadas o familiarizados con este concepto del consentimiento, bueno, les voy a leer una definición. Es la manifestación voluntaria, clara y consciente mediante la cual una persona acepta, permite o aprueba que se realice una acción específica. O sea, cualquier persona, estamos hablando en particular hoy aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, de niñas, niños y adolescentes, que muy bien nos ha dicho la maestra, son personas en desarrollo, igualmente personas. Entonces, este consentimiento es un acuerdo de voluntades libre de presiones, engaños o coacciones. Y dependiendo del contexto, el consentimiento se aplica de distintas maneras. Por ejemplo, el consentimiento sexual, ¿no? Las relaciones íntimas es este mutuo acuerdo y activo para participar en cualquier actividad sexual. Para que sea válido, debe cumplir con varias características, debe ser afirmativo, debe haber un sí claro, no algo imaginado, debe ser específico, también es reversible y no está viciado. Pero en el caso de las niñas, niños y adolescentes, pues hay leyes que logran proteger a la niñez de cualquier confusión con relación a este consentimiento. Es decir, las personas adultas no pueden mantener este tipo de relaciones sexuales con niñas, niños y adolescentes, pero en algunos estados de la República esto no está penado, que eso es lo que también aprovechan algunos depredadores, ¿verdad?, para abusar de niñas, niños y adolescentes. Ahora, maestra, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿por qué el silencio o la falta de resistencia física de una niña, niño o adolescente jamás debe ser interpretado como un consentimiento válido? Precisamente por lo que habíamos comentado, ¿no? Por el hecho de que son personas que están en una etapa de desarrollo físico, emocional, social, cognitivo, y entonces todavía están obteniendo las herramientas necesarias para conocer sus derechos, para tener ese empoderamiento, ese conocimiento e identificar los riesgos de ser víctimas de un delito y cuáles serían las consecuencias de tener relaciones con una persona mayor de edad. Como decías, aún, por ejemplo, siendo personas adultas, tanto mujeres como hombres, más mujeres que hombres, están expuestos a la manipulación, amenazas, a violencia psicológica, ¿no?, que lleven a esta violencia sexual, y más en niñas, niños y adolescentes, que pueden ser también víctimas de una presión emocional, de una violencia moral, amenazas, que hace que no solo que guarden silencio, sino que pareciera, ¿verdad?, que la relación se dio con su consentimiento, pero esta desigualdad, esa asimetría de poder hace que este consentimiento pues esté viciado, que se entiende que no es un consentimiento válido por las circunstancias en las que se da la situación, ¿no? En donde puede haber una relación de confianza, una subordinación, incluso pues hay muchos casos lamentablemente donde situaciones de violencia sexual entre padres contra hijas e hijos, ¿no? Entonces, aunque haya un supuesto consentimiento, pues en realidad yo considero que no debería considerarse válido este consentimiento. Hay una situación que se maneja legalmente. Todas las legislaciones penales son diferentes en la regulación en cuanto a la supuesta edad para dar el consentimiento, como también con el tema de la violación equiparada, en la cual las personas menores de cierta edad, 14 años, 15 años, ahí sí se considera nulo el consentimiento, porque se hace un análisis, se considera que ellos sí no tienen ninguna posibilidad, ninguna herramienta para discernir si es correcto o si el tener una relación sexual con una persona adulta no les va a causar
un daño. Pero si recordamos que con las nuevas doctrinas de la protección integral, con las nuevas visiones de derechos de niñas, niños y adolescentes, hay una protección reforzada y debería entenderse en el mismo sentido, en el hecho de que por ser personas menores de edad, no se considera que tienen la madurez necesaria para sostener relaciones de este tipo y entender las consecuencias de estas relaciones. Entonces, es como parte de esa protección que el Estado tiene que brindar a niñas, niños y adolescentes, y aunque en nuestro Código Penal no existe el delito de violación equiparada, pienso que es una de las cuestiones que deberían erradicarse del Código Penal y sustituir el estupro, y a lo mejor recurrir al tema de la violación equiparada, que es lo que muchas personas, muchos estados están haciendo para llegar a este punto. Hay cosas muy técnicas, pero creo que aquí lo que sucede es que hay trabajo pendiente en la rama legislativa en cuanto a la protección de derechos en este tipo de situaciones de relaciones sexuales entre adultos y niñas, niños y adolescentes. Sí, estoy conversando con la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, a propósito de una noticia que se hizo reciente en que una madre denuncia a un maestro por sostener relaciones sexuales, él decía que era un noviazgo, con su hija, una niña de 14 años. Y entonces aquí se abre este debate, que no debería hacerlo, acerca del consentimiento, de que ella estaba de acuerdo. Él expresa, incluso en un video le dice a la mamá, ella graba estas conversaciones donde él le dice que ella estaba de acuerdo. Y es por eso que hoy invité a la maestra a conversar acerca de este concepto, que me parece que en la sociedad no está claro todavía el consentimiento. Y esto ni está claro tampoco en las relaciones entre personas adultas, porque incluso cuando una mujer accede a tener pues una salida, tal vez tomar algo con un hombre, y puede incluso que llegue al hotel, puede incluso que lleguen a una cama. Si ella había venido diciendo que sí y al final cambia de opinión y dice que no, eso es no, no es no. No importa que hayas dicho 5 sís antes. Y eso es algo que me parece, aún en las relaciones adultas, no está claro. Porque los hombres muchas veces dicen, pues, ¿para qué viniste? ¿Para qué llegaste hasta acá? Y entonces se dan muchísimas agresiones sexuales que ellos consideran justificadas por haber antes un sí o por haberse imaginado un sí. Entonces, tenemos que avanzar en esta socialización de este concepto tan importante que es el consentimiento. El consentimiento debe ser explícito. Sí es sí, no es no. No debes imaginarte o pensar que hay circunstancias que te hicieron pensar o creer que sí era así. Ahora, con muchísima mayor razón, en el caso de las niñas, niños y adolescentes. Quintana Roo es el primer lugar en embarazos adolescentes en el país. ¿Cuántos de estos embarazos son agresiones sexuales, son violaciones, como está diciendo la maestra? Es decir, se están cometiendo delitos todos los días que incluso llegan a convertirse en embarazos no deseados, en embarazos adolescentes, cuando son personas en desarrollo. Por eso tienen una protección especial las niñas y los niños. Por eso se viene conversando, algo que no sucedía antes. Pero entonces vamos avanzando en leyes y no necesariamente va avanzando la sociedad en comprender, porque tenemos muy buenas leyes, pero muchos hombres, padres, tíos, porque están en el círculo familiar, siguen depredando, violentando a las niñas
de sus círculos más cercanos. Bueno, la maestra Mónica Guadalupe Cervantes también laboró como oficial técnico en el Juzgado Tercero del Distrito del 27º Circuito con sede en Cancún, y por 11 años laboró en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, también en la Procuraduría General del Estado y hoy Fiscalía como visitadora general y titular de la Unidad de Transparencia. Maestra, uno de los ejes centrales de este concepto del consentimiento es algo que ya nos has venido comentando, que son las relaciones desiguales de poder. Para quienes no entienden de qué se trata una relación desigual de poder, ¿nos puedes poner algunos ejemplos? Sí, claro, mira, por ejemplo, se dice, bueno, la UNICEF ha declarado, ¿verdad?, que el adultocentrismo, que es este sistema estructural donde el poder radica en el adulto y hay una subordinación de niñas y niños respecto de los adultos, así como está la figura del patriarcado, o sea, son figuras o sistemas estructurales donde hay un poderío de una figura sobre otra. Entonces, por eso se considera, por lo que provocan estos sistemas estructurales como el adultocentrismo, la violencia adultista, el patriarcado, porque son relaciones desiguales, porque no están en la misma situación. Hay una superioridad, se habla de una visión de superioridad y una visión de subordinación respecto de adultos y adolescentes. Quería retomar un poquito lo que platicabas del caso de la mamá, el maestro con la alumna. ¿Te parece bien? Lo podemos retomar después de esta pausa. Vamos a una pausa, estamos en corto sin tanto rollo hablando del consentimiento. Y vamos a esta pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Estoy conversando con la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, quien además es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y hoy estamos conversando con ella acerca del consentimiento. ¿En qué tema querías profundizar, maestra? Respecto de la relación, el caso de la madre que denuncia el caso de un maestro que manifiesta ser novio de su hija, ¿no? Siendo una adolescente. Y es que si observamos cómo transcurre como sociedad, cómo vamos cambiando, también las legislaciones van cambiando. Y antes, pues se normalizaban este tipo de situaciones. Tanto en la vida real, y bueno, también recuerdo un caso muy sonado que ahora ya cobró vigencia y de nueva cuenta está volviendo a tocarse el tema de la trata de personas, que en ese momento no se conocía como trata de personas, que es el caso de Gloria Trevi y sus víctimas, ¿no? Sergio Andrade, Gloria Trevi. Y entonces aquí pues habían relaciones aparentemente consentidas con todas estas chicas, pero que no se sabía atrás toda la violencia que había. Y él decía, pues son mis novias, me caso con ellas, porque habían algunas legislaciones donde como que la pena o la sanción por haber tenido relación, cómo reparar ese daño, pues cásate con ella. Así su honor ya queda reparado, ¿no? Entonces, cómo a lo largo del tiempo van cambiando esas visiones. Y ahorita estamos en un momento en el que se dice, no hay que romantizar, no son relaciones de pareja, es abuso. No hay que romantizar lo que son delitos, ¿no? No son relaciones de parejas, es violencia sexual, ¿no? Entonces, pues eso era lo que quería comentar. Me perdí un poco ya con la última pregunta. Hablamos del adultocentrismo y las relaciones de desigualdad de poder. Está muy bien porque justo conecta con el tema de las relaciones de poder. Fíjate, dijiste, no son relaciones de pareja. Pareja, pues creo que todas, todos y todas tenemos clara esta palabra, parejo.
No hay piso parejo en este tipo de relaciones, hay disparidades en estas relaciones de poder. Siempre las personas adultas pues son personas que ya tuvieron esta evolución, esta madurez que no tienen las niñas, niños y adolescentes. No hay una madurez en cuanto a lo emocional, mental, sexual, no la hay. Por eso deben protegerse y cuidarse las infancias. Sin embargo, los depredadores, yo creo que están muy conscientes de este hecho, saben las sanciones a las que pueden arriesgarse y aún así lo hacen. Es el caso de este maestro que tenía 50 años, perfectamente un señor maestro, claro, perfectamente consciente de que está en una relación dispareja, que él tiene el poder y ejerce sobre la niña de 14 años una serie de manipulaciones. Tú que has tenido, eres tallerista también y tienes mucha experiencia, contacto con mucha gente, platícanos algunos de los ejemplos que conozcas. ¿Qué les dicen estos depredadores, abusadores, violentadores a las niñas y a los niños para convencerles de que eso no está mal? ¿Qué es lo que les dicen? Sí, bueno, sí, realmente en el desempeño de mi labor tuvimos oportunidad de conocer muchos casos de relaciones de adultos con adolescentes, incluso se trataban de hombres adultos que eran parejas de su madre. Entonces, hay una constante manipulación, empiezan... además de estos casos que son sumamente cercanos, pero habrá, por ejemplo, los que hacen manipulación a distancia a través del internet, a través del grooming. Empieza en el grooming, pueden hacerse pasar como personas de la misma edad. Engañan a la víctima haciéndoles creer que son adolescentes como ellas o ellos. O por otra parte, también les hacen empiezan a aislar a la víctima, como en muchas situaciones de violencia, se empieza a aislar a la víctima de la familia, de sus padres, porque lo que interesa es tener control sobre ellas o ellos. Entonces, una vez que ya se desarrolló un vínculo, una confianza, empiezan a hacerles creer que son la única persona con la que pueden confiar, que ellos sí los entienden, porque generalmente hay la visión de que a los adolescentes no se les entiende, mucho menos nosotros los padres de familia, y entonces las van llevando a una situación donde les hacen creer que ellas son lo suficientemente maduras para tomar esa relación, para tomar esas decisiones, y que pueden estar en esas relaciones de noviazgo, y en muchos casos encontramos situaciones donde las adolescentes desaparecen, se emiten alertas de desaparición, y se encuentran las adolescentes en otros estados porque viajaron. Muchas veces desconocemos las circunstancias, a lo mejor antes no habían tantas medidas para vigilar que una persona menor de edad esté viajando sola o que esté viajando con un adulto que no es su familia, y a través de las procuradurías se rescataba a estas niñas, se les encontraba, se les regresaba a casa y lamentablemente se volvían a ir, ¿no? Entonces, son situaciones muy complejas donde es muy importante la comunicación de los padres con las hijas y con los hijos, generar también esos vínculos de confianza para hablar, para escucharlos. Entonces, son fenómenos muy complejos, ¿no? Sí, yo creo que has señalado varios puntos muy importantes. Quisiera subrayar en particular del grooming, que es esta serie de actitudes manipuladoras, frases, ¿no? Particularmente en la adolescencia,
pues hay una etapa de incomprensión, de falta de comunicación o de dificultades en la comunicación entre la familia y las y los adolescentes. Pero también señalaste que son los propios padres, los agresores, personas cercanas del primer círculo. Y yo también señalaría lo que el Estado está dejando de hacer, que es identificar a estos agresores y reencauzarlos, porque pues son los papás, los tíos, los padrastros, en muchísimos casos son los padrastros, o sea, son parejas de sus propias madres, y si bien algunas madres no se dan cuenta, también es difícil hacerlo porque los depredadores llegan a ser profesionales del engaño y de la manipulación, y lo hacen todo de tal manera que es imposible darte cuenta, porque ¿quién tiene una especialización en grooming o en depredadores, en pederastas, en pedófilos? Es que si no te documentas, si no hay campañas de concientización para poderlos identificar, pues ¿cómo vamos a saberlo? La verdad es que es muy difícil, y generalmente en estos casos la sociedad machista voltea a ver a las mamás y dice, ¿y dónde estaba la mamá? ¿Por qué no le cuidó? ¿Por qué? Así, ¿y dónde estaba el papá? ¿No? También hay que preguntarnos eso, ¿y dónde estaba toda la familia? Pero sobre todo, ¿dónde está el Estado? Que no está identificando por qué los padres, estos hombres que debieran ser los protectores de estas infancias, están convirtiéndose en los depredadores. Es que esa es para mí la gran pregunta, maestra. Estoy conversando con la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, quien también laboró como técnico, a eso ya lo dije, ¿verdad? Que trabajaste en el Tribunal Superior. Es que su currículum es amplísimo, la verdad, lo he tenido que súper resumir, y hemos estado hablando aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo acerca del consentimiento. Nos estamos acercando al final de esta conversación. Ahora, también, cómo escuchar a las personas, a las niñas y a los niños, pero también a las familias sin revictimizarles, porque yo creo que esto también es otro punto bien importante, ¿no? Muchas veces se oculta todo esto, pues, porque te culpabilizan, es decir, te revictimizan si dentro de la familia ocurrió esto. ¿Cómo hacer este proceso de escucha para que no haya una revictimización? ¿Por parte de la familia o, pues sí, o de quién? Pues de la familia, pero también de las instituciones, que también ocurren, ¿no? En las fiscalías, pues es muy común que revictimicen a quien llega a denunciar, o sea, ya quien se atreve a denunciar, porque generalmente decimos, no, ni va a pasar nada, para que llegas y te revictimizan. Pero pensemos en este primer círculo, cómo escuchar a una niña, un niño que se acerca a contarte algo. Sí, realmente la protección de niñas, niños y adolescentes, pues es un trabajo. Anteriormente la familia se veía como un tema es privado, era una cuestión privada, pero conforme ha pasado el tiempo y han cambiado las visiones de la protección de derechos, esto ya se vuelve una cuestión de interés público. Entonces ya no son mis hijos, yo puedo hacer lo que quiera con ellos, sino que cuando hay una vulneración de derechos ya interviene el Estado. Pero al final el Estado también debe trabajar con la familia para darle herramientas necesarias para ir guiando a sus hijos. A través de las Procuradurías de Protección también existen estrategias de escuelas para padres. Dicen que nadie nos educó o nos enseñó a ser padres, pero creo que como padres de familia pues es desarrollar vínculos, establecer muchísima comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos. En la adolescencia es bien complicado porque como que se transforman, pero hacerles saber y sentir que siempre vamos a estar para ellos, que hacerles saber que siempre les vamos a creer, para que haya esa confianza de decir lo que está sucediendo. Muchas veces los adolescentes o las adolescentes están viviendo verdaderos infiernos, y entonces tal vez en casa no se diga, pero a lo mejor hacen una
conexión en las escuelas con los maestros, con ciertos maestros, que les hace tener la confianza de decir lo que están viviendo. Y por parte de las autoridades, pues realmente, pues, ¿qué pasa? Sigue existiendo demasiada revictimización, uno, al no creerles, ¿no? Que lo que el adolescente está narrando, al considerarlo como un adulto, a darle un tratamiento de adulto. Entonces, sí existe mucha revictimización, sí existe una falta de capacitación o especialización generalizada para darle a este sector de la población un tratamiento especializado para que no, además de ser víctimas de un delito, de violencias, vuelvan o sufran violencia institucional en estos espacios, que de por sí son netamente complicados, ¿no? Sí, y algunas recomendaciones que nos puedas dar para tener al interior de los hogares, también para las y los adolescentes que estén escuchando esto. Hay una parte muy importante con los adolescentes, y bueno, es algo que se prevé en los sistemas de protección. Es una de las columnas vertebrales de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el documento base que protege derechos, que es la participación. Es necesario que nosotros, como decíamos hace rato, como adultos, no solo seamos un referente de vínculo seguro, de ser un referente de confianza, sino que también tienen que entender que nosotros estamos para escucharlos, no minimizar que son personas menores de edad que no saben de lo que hablan, sino escucharlos y abrirnos a nuevas ideas, a lo que están viviendo los adolescentes. Y por eso es muy importante siempre que en todas las actividades que se realizan desde el Estado se haga con la participación de los adolescentes, para que no sean parte de un problema, sino que también, o sea, sin depositarles responsabilidad, pero también puedan ser parte de una solución a este problema, y escuchemos su sentir e incluso las posibles soluciones que ellos ven a las problemáticas que ellos viven como adolescentes. Y esto me parece fundamental, maestra, porque pues muchas políticas públicas están creadas sin tomar en cuenta la propia voz, en este caso, de niñas, niños y adolescentes. Eso me parece muy importante. Y yo también creo que hay que ir abriendo cada vez más la conversación acerca de el libre desarrollo de la sexualidad, porque vivimos en una sociedad súper hipócrita, donde la sexualidad sigue siendo un tabú, y eso es algo que siguen aprovechando los depredadores. Al no tener las niñas y los niños información acerca de su cuerpo, sus genitales, su sexualidad, entonces lo que tienen es un montón de dudas, un montón de desinformación. La propia información la reciben de sus compañeras y compañeros de la escuela, que tampoco son las fuentes más confiables porque no la tienen. Y entonces esto se convierte en una bola de nieve que aprovechan precisamente los depredadores. A las niñas y a los niños no se les toca. O sea, hay cosas que deben ser no negociables, eso está en la ley, no se les toca. Y también las niñas y los niños deben saberlo, que nadie debe tocarte, mucho menos sin tu consentimiento. Y también que ellos hagan caso a esto, que sienten que no está bien, porque su cuerpo también les dice, y su intuición y sus emociones, que algo no está bien, y que siempre se puedan acercar pues a las mamás. Y yo les diría también a esas mamás que pues a lo mejor ya restablecieron ya no están con el papá biológico, pero hay un padrastro que no confía en tanto, porque luego estos mismos, o sea, hay un índice altísimo de agresores en los padrastros, entonces de feminicidas incluso, y bueno, pues avanzar también en la independencia económica de las mujeres,
Eso es fundamental porque luego eso también les impide dejar a estos agresores que no solo las agreden a ellas, sino van agrediendo también a las niñas y a los niños. Pues nos estamos acercando ya al final, maestra. ¿Algo más que quieras agregar? Pues aquí en lo que platicabas en estos momentos, la importancia de los derechos, ¿no? Muchas veces hay una colisión, por ejemplo, de derechos. Es decir, bueno, hablamos de los derechos a la libertad sexual, pero creo que en ese afán de que se respete el derecho a la libertad sexual, llegamos a legislar sobre el consentimiento para las relaciones sexuales, pero también hay que como que ponderar y decir, encontrar un equilibrio, decir sí, pero a veces con esta aparente libertad pasas por alto que quedan expuestos a ser víctimas de delito y que se vulneran otros derechos como a la integridad, como a la dignidad, como a la seguridad, ¿no? Sexual. Entonces, no es una tarea fácil, sin embargo, creo que lo más importante también, por ejemplo, como autoridades, que con independencia de todo lo que esté en sus normas, en sus códigos penales, consideren que el interés superior de la niñez, lo cual no quiere decir nada más fundarlo, decir me fundo en el interés superior de la niñez, sino hacer un análisis concienzudo de la particularidad del caso y de la importancia de garantizar todos y cada uno de los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Hay mucho por hacer, pero creo que siempre esa va a ser la guía para familias y para autoridades, el tener en el centro el interés de estos niñas, niños y adolescentes. Tener a las niñas y niños y adolescentes en el centro. Con esa frase de la maestra Mónica Guadalupe Cervantes Domínguez, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa, maestra. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Saludos. A ti y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Aquí llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.